Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Hay muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. Ok, hablemos de Jenkins. Pero ojo, esto no va a ser el típico tutorial paso a paso. No, lo que vamos a hacer es algo mucho más profundo. Nos vamos a meter en su historia, en su filosofía, en el porqué de todo para de verdad entender el alma que hay detrás de esta increíble herramienta de automatización. Seguro que esta frase suena familiar, ¿o no? Es el clásico de clásicos entre desarrolladores. Y bueno, ese dolor, esa frustración de que las cosas solo funcionen en una máquina, fue justamente la chispa que inició una verdadera revolución en cómo se hacía el software. Hay que imaginarse la escena, ¿no? Principios de los 2000. Integrar el código de todo el equipo era un verdadero infierno. Un caos total. Conflictos por todos lados y en algunas empresas hay de aquel que rompiera el build. Era casi una humillación pública, con tótems de la vergüenza y todo. Hacía falta urgentemente poner orden. Se necesitaba un guardián. Muy bien, entonces, entremos de lleno en esa era, la era de las compilaciones rotas. Vamos a explorar el problema de fondo que pedía a gritos una solución. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, Kosuke Kawaguchi, un ingeniero de Sun Microsystems. Él estaba, para decirlo simple, harto de este ciclo sin fin de romper el build. Así que, ¿qué hizo? Pues lo que hacen los grandes ingenieros. Creó su propia solución, una herramienta personal, un pequeño servidor que hiciera el trabajo sucio por él. Vigilar el código, compilar, hacer pruebas, todo en automático. Y lo más importante, que le avisara al instante si algo fallaba. Y así nomás, de una frustración personal, nació la solución que cambiaría todo. Una herramienta que trabajaría sin descanso para los desarrolladores como un mayordomo digital. Y de hecho, ese fue el concepto. Le puso de nombre Hudson. Y el éxito de Hudson fue explosivo. Todo el mundo empezó a usarlo. Pero, como en toda buena historia, llegó el conflicto. Oracle compró Sun Microsystems y la comunidad de desarrolladores empezó a preocuparse, mucho. No querían que el proyecto cayera bajo un control corporativo estricto, así que tomaron una decisión valiente y radical. En 2011, casi toda la comunidad, incluyendo al mismísimo Kawaguchi, decidió hacer un fork, una bifurcación del proyecto, y seguir adelante bajo un nuevo estandarte, Jenkins. Y esto que vemos aquí es, en esencia, una batalla de filosofías, la clásica historia del mundo del open source. Por un lado, Hudson, bajo el paraguas de Oracle, representando el control corporativo. Por el otro, Jenkins, impulsado por la comunidad, representando la gobernanza abierta y la innovación desde la base. Y ya sabemos quién ganó, ¿no? Al final, la innovación, la pasión y el talento siempre siguen a la libertad. Y esta cita de Martin Fowler, ¡guau! Es que lo resume todo a la perfección. El sistema de compilación debe ser como el tic-tac de un reloj. O sea, la idea es que esté siempre ahí, funcionando, marcando el ritmo. Si se detiene, todo el mundo se entera. Jenkins no es solo un programa, es la materialización de esa filosofía, la de la integración continua. Es el latido constante que nos dice si un proyecto está vivo y sano. Ok, ya vimos la historia, el drama, la comunidad. Ahora vamos a lo técnico. ¿Cuál es la filosofía de ingeniería que hace que Jenkins sea tan Jenkins? En el fondo, Jenkins funciona con un concepto de ingeniería muy elegante. Un sistema de control de bucle cerrado. A ver, suena complicado, pero pensemos en un termostato. ¿Qué hace un termostato? Siente la temperatura de la habitación. Si hace frío, enciende la calefacción. Cuando llega a la temperatura correcta, se apaga. Jenkins hace exactamente lo mismo, pero con el código. Siente un cambio, un nuevo commit. Actúa sobre él, o sea, lo compila y lo prueba, y luego da retroalimentación. ¿Todo bien o algo se rompió? Es este ciclo constante lo que lo hace tan poderoso. Y claro, Jenkins no apareció de la nada. Fue creado para ser el motor de estos principios de integración continua. Cosas como tener un solo repositorio, automatizar el build, que las pruebas se corran solas, todo. Cada uno de estos puntos es una regla de oro, y Jenkins es la herramienta que nos permite cumplirla sin siquiera pensarlo. Muy bien. Hasta ahora hemos hablado de Jenkins como una herramienta de integración, pero hubo un momento, un gran cambio, que lo elevó a otro nivel. Vamos a hablar de la evolución más importante en toda su historia, el salto hacia el código. Aquí está la clave de todo. Antes, en el viejo Jenkins, todo se configuraba haciendo clics en una interfaz web. Eran los llamados freestyle jobs. El problema es que eran súper frágiles. ¿Quién cambió qué? ¿Por qué? Nadie sabía. Era opaco. Y luego llegó la revolución Pipeline as Code.
La idea es simple pero genial. Todo el proceso de construcción y despliegue se define en un archivo de texto, el Jenkins file. Y ese archivo vive junto con el código fuente. De repente todo era versionable, se podía revisar, era colaborativo. Esto fue mucho más que un cambio técnico, fue un cambio de mentalidad. La automatización se convirtió por fin en parte del código. Y esto es básicamente a lo que nos referimos. Miren qué simple. En lugar de navegar por miles de menús y opciones en una página web, toda la lógica del pipeline está ahí, en un archivo de texto, clarito, estructurado y, lo más importante, dentro del repositorio de Git junto al resto del código. Este cambio tan pero tan importante tiene fecha y nombre. Año 2016, con el lanzamiento de Jenkins 2.0. Fue en ese preciso momento que Jenkins dejó de ser visto solo como una herramienta de CI para transformarse en lo que es hoy, una plataforma completa para orquestar todo el ciclo de vida de DevOps. Bueno, ya entendimos la historia y la filosofía. Ahora subamos un poco el nivel. Hablemos de cómo pensar en Jenkins no como un usuario, sino como un arquitecto de software, con una visión estratégica. Un verdadero arquitecto sabe que no existen herramientas perfectas. Todo se trata de trade-offs, de equilibrios. Jenkins es el ejemplo perfecto. Flexibilidad, toda la que se quiera, con miles de plugins para hacer lo que sea. Pero eso puede llevar al infierno de los plugins y a un mantenimiento complejo. Control, total, porque se instala en nuestros propios servidores. Pero eso significa que hay que gestionarlo, actualizarlo, asegurarlo. Es una gran responsabilidad. Hay que sopesar siempre los pros y contras. Y aquí vemos cómo una mentalidad de arquitecto resuelve los problemas más comunes. Los antipatrones. Por ejemplo, en lugar de tener un servidor Jenkins configurado a mano, esa mascota que nadie se atreve a tocar, se usa Jenkins as Code para que todo sea reproducible. En vez de que ese único servidor haga todo el trabajo y se sature, se usa una arquitectura con agentes que se encargan de las tareas pesadas. Y para no andar copiando y pegando el mismo código de pipeline en todos los proyectos, se usan librerías compartidas. Simple. Y por supuesto, algo fundamental. Los secretos y contraseñas nunca van en el código. Se gestionan de forma segura con el plugin de credenciales. Y que nadie piense que Jenkins se quedó en el pasado, ¿eh? Para nada. El Jenkins moderno es una herramienta súper potente, nativa de la nube. Hoy en día la forma más avanzada de usarlo es sobre Kubernetes, creando agentes de build dinámicos que aparecen cuando se necesitan y desaparecen cuando terminan. Esto da una escalabilidad prácticamente infinita. Una locura. Entonces, fíjense en el viaje que hemos recorrido. Empezamos viendo a Jenkins como un simple mayordomo digital, ¿recuerdan? Alguien que solo se encargaba de que el build no se rompiera. Y terminamos viéndolo como lo que es hoy, un verdadero arquitecto de la automatización, capaz de diseñar y orquestar los flujos de entrega de software más sofisticados que existen. La herramienta está ahí, más poderosa que nunca. La filosofía detrás es sólida. Así que el mayordomo está listo, esperando órdenes. La pregunta final es, ¿qué se va a construir con todo este poder? ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar. Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor. Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?